Gracias, presidenta. Estimados compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que presentaré a continuación de parte del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional es de suma importancia para la etapa que vamos a entrar y que tendremos que entrar en este Congreso del Estado de análisis ante el límite de fecha que podamos hacer en reformas en materia electoral. Tenemos 3 meses antes del inicio de procesos electorales y me parece de suma importancia venir a presentar iniciativas en esta materia que tendrán que ser discutidas, ojalá, pues de manera expedita. Para hacer uso de las pantallas, solicito la presidencia, si se me permite. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Hoy vengo a exponer un tema que ha sido debatido, creo que no con la profundidad a nivel nacional, y aquí a nivel estatal creo que ha sido algo que no hemos entrado a discutir y creo que es correcto entrar a la discusión sobre la importancia de una segunda vuelta electoral en nuestros procesos electorales. La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. Así definía Winston Churchill a la democracia. Y estas palabras nos pueden referir mucho porque es importante entender en qué modelo estamos usando. Estamos usando el modelo democrático, el cual tiene sumas imperfecciones, mas sin embargo no se ha encontrado en el mundo cualquier otro proceso de gobernabilidad que cumpla con estos requisitos, de preguntarle a la gente qué es lo que desea, qué gobierno es el que necesita y hacer a través de la participación ciudadana la toma de decisiones en los gobiernos. El contexto es fácil. Los ciudadanos ya ven a la política como algo inservible, como algo que no les es útil y que prácticamente no les regresa a ellos su participación. Y aún así vemos que cada elección los ciudadanos van a votar, no en los porcentajes que quisiéramos, pero van y votan y manifiestan su opinión en las urnas. Y lamentablemente el resultado, digamos, lo que se le ha regresado de parte de prácticamente todos los partidos que han tenido una intervención en gobierno es pues más rápida una decepción que beneficios para el ciudadano. Y hay que ser autocríticos de qué estamos dándole. Prácticamente lo que le hemos dicho es, ven, vota cada 3 años, voy a trabajar por ti, y estamos en esa relación. Mas, sin embargo, creo que hay formas de unir mejor la relación que se tiene con el electorado. Si bien México vive una democracia que está en pañales, debemos de recordar que apenas hace 30 años estamos hablando del nacimiento de la democracia en México formalmente. Hace 30 años no existía prácticamente el instituto, apenas iban haciendo el Instituto Estatal el Instituto Nacional Electoral, en aquel tiempo Instituto Federal Electoral, y aún así las primeras partes fueron dirigidas por el secretario de Gobernación. Es decir, vinieron ciertos movimientos como la credencial de elector, que al principio no tenía fotografía, a raíz de la elección en Baja California, que fue la primera elección ganada por un gobernador de oposición, se integró a raíz de acuerdos entre las mismas autoridades electorales y la presión de los partidos políticos en Baja, la fotografía, luego esta se sumó a la credencial a nivel federal. Es decir, ha sido un proceso constante de intentar encontrar herramientas que beneficien el fortalecimiento de la democracia, como son candidaturas independientes, como es asegurar la autonomía de parte de las OPLES, entre muchas otras que podamos mencionar. Aquí lo importante es encontrar cuál ha sido el problema. Pareciera que la democracia durante el 2000 dio un saltote, es decir, logramos la alternancia por fin, se sacó el PRI de los pinos y todo eso, pero al fin de cuentas, en el 2006 hubo un gran bache. En el 2006 prácticamente podemos decir que la democracia falló. El resultado demasiado cerrado, por menos de un porcentual entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, lo que terminó causando es que la democracia se resquebrajara. ¿Y por qué lo digo así? Porque al fin de cuentas, después de eso, pues hubo muchas consecuencias alternas. Cierre de Reforma, tomó protesta muy difícil el presidente Calderón, tomó protesta alternamente Andrés Manuel López Obrador, hubo cierre de Reforma, prácticamente Felipe Calderón se vio obligado a legitimar su sexenio
a través de, digamos, declarar la guerra al narcotráfico. Fue muy sabido en ese tema, que lo usó como un apalancamiento para fortalecerse. Y al final de cuentas lo que podemos hablar es que a partir de ahí se dieron inclusive contrarreformas en materia electoral a nivel nacional. Y lo que terminó resultando es que se quedó un sinsabor de boca de que aquel avance que ha habido democrático se frenó y no pudo seguir en el mismo sentido, en el mismo avance. Si nosotros nos preguntáramos si México hubiera sido diferente, si en aquel 2006 hubiera habido una segunda vuelta para decidir aquella elección, creo en lo personal que hubiera habido pues un resultado. Algunos pensarán que Andrés Manuel López Obrador hubiera sacado la victoria, otros pensarán que Felipe Calderón hubiera ganado con más diferencia, yo incluyéndome, pero al fin de cuentas no existía esa herramienta. ¿Y por qué no existía esa herramienta? Porque no creíamos que podíamos llegar a esos niveles de encono, y llegamos, y aún así no aprendimos, y podemos seguir repitiendo los mismos temas de crear elecciones con falta de certeza y con falta de certidumbre para el ciudadano. Ahora quisiera entrar a los antecedentes de la segunda vuelta, porque pareciera que es un tema abstracto, pero viene de hace muchos tiempos. Prácticamente viene desde la Edad Media en Venecia, donde se empieza a utilizar el bolletaje, que es el término que se utiliza más o menos en América Latina y en Francia, y se utiliza esa herramienta, mas sin embargo todavía no tiene el enfoque de desempate, o decir, en segunda vuelta que llegarán los dos finalistas. Después de eso viene en Francia, ya empiezan a hacer poco a poco, pero formalmente se da hasta el año de 1852 con las reformas constitucionales en Francia, donde se implementa ya la segunda vuelta en términos puntuales en el Parlamento francés. Posteriormente ahí se exporta prácticamente a bastantes países de Europa, pero es hasta finales de la década de 1950 donde Charles de Gaulle, el expresidente francés, a través de intentar, digamos, legitimar su presidencia, hace una reforma constitucional digamos, en la Constitución de la Quinta República Francesa, y es cuando implementa la segunda vuelta para los ejecutivos. Y a partir de ahí, digamos, se expande este modelo a Europa, se sigue fortaleciendo y se expande a toda América Latina. Ahora, ¿qué es la segunda vuelta? La segunda vuelta es el procedimiento para elección presidencial, por así decirlo, en la definición del politólogo Rafael Martínez Martínez, con un umbral que cumple con dos requisitos: un umbral mínimo de votos alcanzados por el candidato ganador, y el segundo factor es que existe un mecanismo alternativo en caso de que ninguno de los dos candidatos o ninguno de los candidatos lograra ese umbral. Entonces, es importante decir que se tienen que cumplir dos premisas. Uno, que la ley manifieste un umbral mínimo de votación en porcentaje de votos para declarar ganador, y el segundo factor es que, producto de que no pueda obtenerse esa mayoría, exista un segundo proceso, una segunda actividad para elegir quién ganará. Y aquí partimos de un elemento muy importante: es cómo dice la ley o cómo son las diferentes herramientas de uso que se tienen para declarar a un ganador dentro de una elección. Pareciera un elemento muy sencillo, que es, normalmente lo que respondiéramos es el que más votos obtenga, pero no. En la democracia existen diferentes maneras de hacerlo, y para empezar existen dos tipos de democracia, y hay que tener muy claro: la democracia directa y la democracia indirecta. Por ejemplo, en el caso de la democracia indirecta, y empiezo por esta, que a lo mejor es la más alejada que tenemos nosotros, es la que vive Estados Unidos. En Estados Unidos se vive una democracia indirecta donde se hace a través de la elección de colegios electorales, en donde los ciudadanos americanos votan a otros ciudadanos americanos que irán a asambleas, digamos así, o a colegios electorales, y les dirán por quién votar. Cada estado tiene su número de votos electorales, los cuales se suman. Y es un elemento muy, digamos, muy sui generis, ya que, por ejemplo, por dar un ejemplo de lo claro que es, la última elección en Estados Unidos, Hillary Clinton consiguió 2.8 millones de votos más que Donald Trump, más sin embargo perdió. Sus votos fueron más en gente, más en americanos, más en estadounidenses, pero el resultado de votos electorales le dieron el triunfo al actual presidente de Estados Unidos. Entonces, es un modelo diferente y ha sido muy criticado pues por estos resultados, que a veces, ¿cómo es posible que con mayor apoyo popular no pueda ser declarado presidente de los Estados Unidos? Y en el caso de la democracia directa, que es, digamos, la que usamos aquí en México, existen dos modalidades en este sentido. La primera es la que dice, a través de su normativa,
que será declarado por mayoría relativa, que es el caso de Sonora, es el caso de México, donde simplemente, ¿qué quiere decir? Que el ganador se definirá por la posición, digamos, la posición de votación que le dé a determinado candidato. Si queda en primer lugar, independientemente de la votación que obtenga, él es el ganador, y es prácticamente lo que vemos aquí en México, o aquí en Sonora, o en cualquier ayuntamiento aquí del estado. Y el segundo elemento, o la segunda forma de declarar ganador en democracia directa es por umbral o ventaja mínima, ¿no? Pueden ser los dos factores, uno o el otro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son tres diferentes tipos de decisiones. El primero, que tiene que alcanzar un determinado umbral, un determinado porcentaje o una determinada cantidad de votos para ser declarado ganador. La segunda modalidad es que tengas que alcanzar un determinado umbral, pero además tengas que tener una distancia mínima respecto al segundo lugar. Y la tercera, y es la más usual en temas de segunda vuelta, es que el umbral sea por mayoría absoluta, es decir, que obtenga el 50% más uno de los votos. Aquí les pongo un cuadro de cómo funciona en América Latina. Como podemos ver, en el caso de Argentina y de Bolivia, el umbral mínimo es del 45% y tiene que haber una diferencia del 10% respecto al segundo lugar. En Ecuador es del 40% el umbral y 10% la ventaja. En Costa Rica de 45% y no existe, digamos, no existe el parámetro de tener que tener una diferencia con el segundo lugar. En Nicaragua, por ejemplo, es del 40% o del 35%, siempre y cuando se tenga una ventaja de mayor del 5% respecto del segundo lugar. Y Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay utilizan lo más común, que es la mayoría absoluta, es decir, más del 50% en la votación. Otro factor importante para remarcar cuándo o la importancia que debemos de tener considerando las segundas vueltas, que es un factor trascendental para el éxito o el fracaso de este tipo de herramientas, es el de si todas las candidatas y candidatos que participaron en la ronda normal, en la elección ordinaria, deben pasar a la siguiente ronda o se criba la lista. Aquí hay tres modalidades. La primera es que todos los candidatos y las candidatas de la primera ronda participen en la segunda, ¿no? Hay algunos países que dicen, pues que pasen y hasta que, digamos, se vayan resultando ganador hasta que alcance cierto umbral. El segundo, que es más usado que el primero porque da un poquito mayor certeza el funcionamiento de la segunda vuelta, es el modelo románico, que lo que dice es que aquellos candidatos que no alcancen cierto porcentaje de votación mínimo, es decir, por ejemplo, aquellos candidatos que no alcancen el 10% se salen y solamente los candidatos que hayan obtenido más del 10% pasan a la segunda ronda. Y el tercero, para hacer diferencia con este, es la modalidad más usada, como lo dije ahorita, que es por mayoría absoluta, donde solamente los dos candidatos que hayan obtenido la mayor cantidad de votación pasan a segunda ronda. Esto asegura que en la segunda votación alguno de los dos candidatos va a obtener la mayor absoluta, es decir, el 50% más uno. Esto logra un poquito para marcar la eficiencia, es decir, en el primer punto la eficiencia es muy baja, es decir, puede tardar muchas elecciones. La segunda es una mayor probabilidad de que en la segunda ronda se obtenga el resultado. Y la tercera, te aseguras de que existe un ganador en la segunda ronda. Ahora, ¿qué puede pasar o qué riesgos tenemos si se sigue con el sistema de mayoría relativa para decidir a los ganadores en las elecciones en nuestra democracia? Es el problema de Condorcet o el problema de ganador sin mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Es prácticamente como lo dice la gráfica. El ganador hoy por hoy puede ser la persona que tiene el 30%. Entonces, eso haría que el ganador no representara a la mayoría de cantidad de votos, sino representara a la parte mayor, es decir, no a la mayoría, a la parte mayor. Y para poner un ejemplo, pongo el ejemplo de los 3 municipios más grandes de Sonora, en donde, como se puede ver, los resultados del ganador respecto al segundo lugar, más allá de las diferencias donde, por ejemplo, en el caso de Hermosillo fueron de 5 puntos, que podríamos pensar que a lo mejor están por abajo de los estándares que dijeras de diferencias que dan certeza. Nogales, que tuvo también 5%, en Cajeme, que se abrió un poquito más, pero aquí lo importante recalcar es cómo tener muy claro
que cuando no alcanzan estos temas de votaciones de 33, 32 y 36%, prácticamente podemos hablar que 2 de cada 3 ciudadanos no votaron por el candidato ganador, por el actual alcalde. 2 de cada 3. Entonces, es decir, el alcalde representa la voz del 1/3 de la población y 2/3 de la población no votaron por el que está tomando las decisiones en dichos ayuntamientos. Entonces, si bien son legítimos ante la ley, la falta de apoyo popular puede, digamos, dificultar la operación política o puede dificultar, digamos, el apoyo ciudadano de pues contar con este tipo de reformas. ¿Cuál es el tema? El tema es que si lo extrapolamos, por ejemplo, a elecciones de gobernador de los últimos periodos, podemos ver que desde el 97 las diferencias han sido menores al 10%. Es decir, no han sido diferencias demasiado amplias. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos viendo una época donde era muy claro, y podemos ver, por ejemplo, en el caso del 2003, donde la diferencia fue menor del 1%, es decir, fue demasiado cerrada como para que pudiéramos tener certeza todos de que verdaderamente es lo que quería la mayor cantidad de la población, que podría ser diferente en el caso del 2015, donde el 47%, es decir, le faltaba 3 puntos para llegar al 50+1 y la diferencia. Entonces, al fin de cuentas, hay elecciones que pueden ser muy cerradas o muy amplias. ¿Cuál es el problema? Es que todas estas elecciones se dieron en un contexto de bipartidismo, ¿no? Debemos de recordar que en estas elecciones fueron prácticamente 2 partidos los que participaron en la elección. Si no recuerdo, creo que en el 2015 MC no registró candidato a la gubernatura. Entonces, digamos que fue el partido que pudiera quebrar la votación en el 2015. Entonces, estamos hablando que prácticamente fue una competencia entre 2 candidatos, ¿no? 2015. ¿Cuál es el problema? Si jalamos lo que pasó en el 2018 a un escenario en el 2021, existe la real posibilidad y el cierto riesgo de que solamente 1 de cada 3 sonorenses elijan al próximo gobernador de Sonora. Y esto nos pondría en una situación bastante compleja. ¿Cómo poder decir que tendríamos un gobernador fuerte o ayuntamientos fuertes si están apoyados solamente por 1 de cada 3 ciudadanos? No lo podemos hacer. Por eso es importante empezar a actualizar. Si ya no vivimos en una situación de bipartidismo en Sonora, creo que hay que adecuar las situaciones al contexto que nos está obligando el tema de las elecciones. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es implementar en Sonora la segunda vuelta electoral en los procesos para gobernador y ayuntamientos de los 72 municipios en el 2021. Entonces, esta propuesta, para remarcar y ser muy claros en el tema de los beneficios que traería para Sonora, podemos contar que brindaría mayor certeza en los resultados electorales. Una segunda vuelta es más observada, es más vista por los ciudadanos, por los medios de comunicación, y la certeza de poder decir que un voto pertenece a una opción o a otra opción es más sencillo que la fragmentación de los votos. 2, mayor legitimidad, legitima al gobernante, es decir, le da la posibilidad de decir que fue apoyado sí en verdad, verdaderamente por más de la mitad de los ciudadanos. Y pongo el ejemplo del presidente López Obrador. Nadie puede discutir que no está legitimado porque tuvo una votación mayor del 50% de votación. Es claro que tiene el respaldo de la mayoría de los mexicanos. Entonces, hay que ser muy puntuales. Uno que no alcance ese nivel de votación no puede decirse que fue elegido por la mayoría. Puede elegir que fue elegido por la parte mayor de los votantes, pero no por la mayoría. Promueve alianzas y coaliciones de gobierno, es decir, obligan la segunda vuelta a pactar, a que partidos políticos que no fueron juntos en la primera ronda lleguen a acuerdos y construyan gobiernos en conjunto y construyan alianzas para gobernar de manera conjunta. Estimula la responsabilidad del ciudadano, es decir, tiene una mejor comunicación, como decía, sí se le pide al gobernante que a lo mejor vaya y vote, esto no, es ve y vota, pero además se participe de una segunda etapa. Y es en una segunda etapa donde al ciudadano se le da más información. Es decir, al ya elegir entre 2 opciones, ya puede abrir el panorama, ya puede ver qué candidatos no obtuvieron una votación significativa en primera ronda y decir, oye, pues mi voto lo voy a hacer, como dicen, el voto útil o el voto estratégico, me voy a ir por tal opción, o voy a tomar esta decisión, o sabes qué, yo sí quiero ganar, entonces voy a votar por el que fue puntero, o no me gustó, como dice el modelo francés, en la primera jornada o en la primera elección se elige y en la segunda se descarta. No, yo no quiero que gane él, por lo tanto elijo a la otra opción. Entonces, son modalidades de votación, de psicología de votación electoral que nos permite le permite al ciudadano tener un panorama más amplio de la votación.
Obviamente aumenta la maniobra de los gobiernos, al tener el respaldo de más población puede tener más maniobra de ejercer un gobierno, más maniobra de tratar con el legislativo, de tener el apoyo popular para reformas que quiera hacer. Le resta influencia a la fragmentación del voto, es decir, siempre existe un fantasma por el tema de la fragmentación. Es decir, si se dividen los partidos chiquitos van a hacer que gane a alguien que no tenga esto. Entonces, ¿esto qué hace? Es la pluralidad. No importa que existan muchas digamos, opciones políticas, porque ya existe una reglamentación de en qué pasará en dado caso que esas opciones, que a lo mejor no tienen una gran votación, puedan participar a segunda ronda, poder llegar a pactos y formar gobiernos, y lo acabamos de ver el mejor ejemplo en España, donde por fin formaron gobierno después de muchos años de no poder formarlo a través del consenso entre minorías y mayorías en el Parlamento español. Y también obviamente incentiva las posturas centradas, inhibiendo la polarización y la radicalización ideológica. Es decir, pues nadie va a querer radicalizarse, todo el mundo va a querer tender al centro y cosa que es muy positiva. Es decir, alguien que esté jalado a la ultraderecha o a la izquierda extrema, pues va a intentar centrarse en sus posiciones porque va a necesitar de un espectro más amplio que los extremos para ganar. Entonces, esto siempre es importante porque mantiene el diálogo entre todo el espectro ideológico. Obviamente, y quiero ser muy claros, también existen cuestionamientos sobre esta figura. El primero es que eleva los costos electorales, ese es el que más asusta, es decir, oye, pues otro proceso es el doble de dinero, y no es así. Y pongo de referencia el ejemplo de Colima. En el 2015 fue anulada la elección de Colima por intervención del gobierno estatal, y se realizó otra elección a gobernador con todas las figuras de ley en el 2016, en enero del 2016. Y los costos solamente representaron un aumento menor al 50% del gasto operativo de la OPLE local. Es decir, no es 2-1, no es que se duplique, sí hay aumento, obviamente hay que reconocerlo, hay un aumento. En lo personal considero que son muchos más los beneficios y hay formas de conseguir el presupuesto suficiente para utilizar esta herramienta. El segundo es que crea una legitimidad ficticia, es decir, el ganador se puede ir con el viaje y decir, oye, pues me votó la mayor del 50%, cuando en realidad a lo mejor en primera ronda lo votaron nomás el 30%. Sí, cierto, hay gobernantes que tienen, digamos, esa facilidad de perder piso, más sin embargo es un riesgo que creo que puede ser controlado con contrapesos como es el legislativo. Puede polarizar posturas políticas y sociales, sí, obviamente cuando estás hablando de dos posturas en una final se extrema, es decir, se polariza, es decir, tienes que elegir a A o a B. Eso implica que los debates, por ejemplo, ya serían entre dos personas, ya se polarizan las ideas entre esas dos posiciones. Otra de las críticas principales es que produce una fatiga al ciudadano, una fatiga electoral, es decir, ya fui a votar una vez y me pides volver a ir a votar, pues obviamente puedes decir, va a bajar el nivel de participación en segunda ronda. Existen los dos, digamos, los dos ejemplos a nivel internacional, donde hay rondas, en segunda ronda, donde baja la participación, que posiblemente, o la más probable es que cuando en primera ronda fue muy claro, es decir, alguien obtuvo el 48%, le faltó 2% y el que le sigue alcanzó 20%. Entonces, es muy obvio, entonces el ciudadano dice, ya ganó, ¿para qué voy a ir? Es psicología del electorado. Pero existen otras donde la diferencia entre uno y otro fue 52-48 y está tan cerrado que 48 contra 46 y se va a segunda ronda, es decir, porque son muy poquitos puntos de diferencia lo que da al ganador. Entonces, eso promueve que la gente vaya porque su voto va a valer en segunda ronda. Y cabe aclarar que en una encuesta que hizo Parametría en el 2017, en el marco de la elección federal, casi el 70%, el 69% de los mexicanos apoyaban la figura de segunda ronda. Decían que ellos sí participarían de una segunda ronda en caso de que el electorado no respondiera con el 50% más uno de los votos. Entonces, eso quiere decir que la mayoría de los mexicanos sí están de acuerdo y están dispuestos a ir a votar en una segunda ronda. Y otra de los cuestionamientos es la potencial división en el ejercicio de gobierno del triunfador. Es decir, los gobiernos de coalición siempre tenían estas dudas. Es decir, cuando tenga un secretario de un partido y un gobernador de otro partido, pues se van a pelear. Esto funciona en otras partes del mundo y hay procesos de cómo regularlo y cómo administrarlo. Es obvio, puede pasar, sí, pero nada tiene que ver con la figura de segunda vuelta. Tiene más que ver con las figuras de coalición, que además ya están reguladas en el país. Ahora, ¿cómo funcionaría? Partiéramos de la jornada electiva, la jornada comicial que se realizaría pues el domingo cuando todos vamos a votar en una elección ordinaria.
se nos da una boleta electoral donde pueden venir 6 o 8 candidatos. Posteriormente se cuentan los votos y supongamos que este es el resultado, el que les enseño ahorita, donde el candidato que mayor obtuvo votación obtiene el 30%. Al no superar el umbral del 50% más 1, ¿qué pasa? Pasan los procesos impugnativos, es decir, se le dice al tribunal que tiene que resolver antes de la segunda vuelta, por obligación de ley se tiene que dar este trámite y posteriormente se realizaría una segunda elección que le estamos proponiendo, se está proponiendo el segundo domingo de agosto. Es decir, lo que le diríamos al ciudadano, es decir, tienes una opción para volver a elegir, ya que ninguno de los candidatos obtuvo el 50% más 1. En esta elección se le daría una boleta ya solamente con 2 opciones para que marque la opción de su consideración. Ya se podría dar un resultado donde existe un ganador o una ganadora clara de la elección y posteriormente se tiene una autoridad elegida por la mayoría de los ciudadanos. Este es el proceso, muy sencillo. Es decir, primera vuelta, no cumple alguien con el 50% más 1 de la votación, se va a segunda vuelta donde obligatoriamente al participar solamente 2, alguien obtendrá el 50 más 1 de los votos. Ahora, la segunda vuelta, y esto me parece importante partir de los números, casi 90 países en el mundo la utilizan, es decir, es de utilidad casi generalizada de países democráticos para elegir a sus jefas o jefes de Estado. 2 de cada 3 países que eligen a sus presidentas o presidentes de manera directa, en democracia directa, 2 de cada 3 utilizan segunda vuelta, ¿no? Como es el caso de México. México es una democracia directa, entonces nosotros somos ese 3 que no entra en la segunda vuelta. 11 países de la Unión Europea la utilizan, entre los cuales se encuentra Francia, Alemania, Italia, España. Esto no es un tema de ideologías. También hay que aclarar que países excomunistas la utilizan, ¿no? Rusia, Macedonia, Croacia, Albania, es decir, de todos los espectros o de todas maneras, no solamente los neoliberales, también de otras formas de pensar, por así decirlo. México es el único país, junto a Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela, que en América Latina no la tiene. El único 5. La mayoría de América Latina la tiene, solamente estos 5 países, incluyendo México, no la practica. El 77% de los mexicanos apoya usar esta herramienta, el 77%. 3 de cada 4 mexicanos dicen apoyar la segunda vuelta. Entonces, es algo que la gente está de acuerdo, es algo que la gente quiere o quisiera que estuviera en su legislación electoral. Y el 14% ha aumentado. De la elección 2009 a los datos de parametría del 2017 aumentó el 14%. Es decir, hay una tendencia alta de, querer o de poder participar el tema de la segunda vuelta. Y cabe hacer una aclaración aquí. En la segunda vuelta ha habido iniciativas del PAN, del PRI. Beatriz Párez acaba de presentar una iniciativa en el Senado en este sentido. El presidente nacional del PRI también acaba de cantarse a favor. Del PRD, de Movimiento Ciudadano, del Partido Verde Ecologista de México. Es decir, de todos los espectros ideológicos nos podemos encontrar iniciativas actuales o en el pasado que han presentado. Obviamente, muchas veces depende de para dónde jale el agua, pues si le conviene a un partido, pues en ese momento la propone y en otro momento no. Lo que sí es que todos en algún momento dado la han puesto en la mesa y creo que ese es un factor importante a considerar para apoyarla. Decía Theodore Roosevelt, que expresidente estadounidense, que una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o democracia o ser grande. Y esto es muy importante porque este es el sentido que nos tiene que llamar a tratar el tema de materia electoral. No podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo que la democracia se está quedando hasta donde la ley cumple, tranquila, sin cumplir con las expectativas del ciudadano. No es correcto tener gobernantes, no es correcto tener gobernantes con un apoyo de 1 de cada 3 ciudadanos, no se puede, ¿no?
Entonces lo que necesitamos es que la mayoría elija a los gobernantes, lograr que con seguridad, con certeza absoluta de que el que está gobernando representa a la mayoría, no a la mayor parte, no a la parte más grandecita del pastel, sino a la mitad más uno de ese pastel, que es el electorado, que es al que se le va y se le pide su apoyo. Ahorita debemos de renunciar a fobias, a filias, a cálculos políticos, a cualquier tema que nos sea o que sea ajeno al interés ciudadano, a darle el poder al ciudadano de voto y de elegir de manera sustancial a sus gobernantes. A mí me parece fundamental entender la idea. Sí, podemos sacar cálculos, coyunturas, a quién le convendría, a quién esto. El principal beneficiado es el ciudadano, porque va a tener un gobernante que va a tener el respaldo de la mayoría. No nos quitemos el dedo de ese renglón. Si nosotros somos responsables con lo que va a pasar en el 2021, podemos ser responsables a tal volumen de llegar a contar con el próximo gobernador y a los próximos alcaldes de los municipios sonorenses con un gobiernos fuertes, gobiernos que tengan la voz del ciudadano y que puedan decir que tienen el respaldo del ciudadano para hacer un buen gobierno. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.